Bien chicos, segunda fase del segundo gobierno de Óscar Benavides, de 1936 a 1939. Como ya es notorio y lo hemos hablado varias veces, el presidente Óscar Benavides tiene una clara tendencia fascista. Es fascista. ¿Qué es el fascismo? Recuerda, es una ideología que surge en Europa, que representa a la gran burguesía ante un periodo, ante un contexto de crisis internacional, la crisis del 29, de igual manera también el desarrollo de movimientos de tendencia comunista, ¿sí? Entonces, por eso es que el fascismo también llega al Perú y uno de sus máximos representantes era nuestro presidente Óscar Benavides. Y por lo tanto había una represión por parte de la Guardia Cívica de esa época, la policía de esa época, ¿sí? Y también una represión militar contra todos los opositores al gobierno de Óscar Benavides, ¿sí? Incluso llega una misión policíaca italiana llamada la misión Caporetto. Y recuerda que cuando acá gobernaba Óscar Benavides, en Italia gobernaba Benito Mussolini, uno de los máximos representantes del fascismo a nivel mundial. Entonces llega desde Italia una misión policíaca para romper las manifestaciones que habían aquí, tanto de izquierdistas, apristas y comunistas que habían en el Perú. Entonces, por eso que en el Perú hubo un notable desarrollo del fascismo, sobre todo en el segundo gobierno de Óscar Benavides. ¿Qué pasaba en el mundo durante esta segunda fase del gobierno de Óscar Benavides? Bueno, primero, en 1936 se desarrolló la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española es un conflicto entre dos grupos dentro de España. Tenemos por un lado a los fascistas dirigidos, o bueno, los fascistas conformados por el grupo de los falangistas. Y por otro lado tenemos a los republicanos, que eran los comunistas españoles de esa época. En esta fotografía, por ejemplo, podemos ver al líder de España, Francisco Franco, de tendencia fascista también ahí en España, ¿sí? Amigo de Hitler, amigo de Benito Mussolini, Francisco Franco. En ese mismo año, en 1936, también se celebraban allí en Alemania las Olimpiadas de Berlín, ¿sí? Las Olimpiadas de Berlín muy famosas porque en uno de los escenarios deportivos, ¿ya? Donde el señor Hitler contemplaba un partido de fútbol entre su país natal, o sea, Austria. Hitler no es alemán, por si acaso. Hitler es austriaco de nacimiento, ¿sí? Bueno, jugaba su país Austria contra el Perú, un partido de fútbol, ¿sí? Donde el Perú goleó en cara de Hitler 7-2 al país de Austria, ¿sí? Pero ese partido nunca terminó porque fue anulado, ¿sí? Sospechosamente el árbitro y bueno, los alemanes no podían ver, Hitler, el líder de Alemania, no podía ver cómo un país inferior, entre comillas, como el Perú, podía ganarle a su país superior, entre comillas, ¿ya? Entonces vemos pues que ahí el Perú humilló en su cara a Hitler. ¿Ok, chicos? Muy bien. El 1 de septiembre de 1939 empezaba uno de los conflictos bélicos más tristes de la historia de la humanidad. Empezaba así, chicos, la Segunda Guerra Mundial, que dejó un saldo de más de 50 millones de vidas humanas. ¿Ok, chicos? Es un tema que lo vamos a ver, lo vamos a llevar en Historia Universal. Bien, chicos, obras públicas. Benavides, como un presidente fascista, tenía que ser populista. Y para que un presidente sea populista, tenía que ganarse el cariño del pueblo. ¿Y cómo ganarse el cariño del pueblo? Fácil, haciéndose obras públicas. Por ejemplo, el Seguro Social Obrero. ¿Sí? El Seguro Social Obrero en el año 1935, que cubría gastos de enfermedad, maternidad, invalidez y vejez al obrero o a su familia. Comedores populares,
¿sí? Comedores populares significa pues restaurantes, ¿ya? Donde el menú se vende a un menor precio que lo normal, el Estado paga la diferencia, ¿sí? Esto es solamente para las personas más pobres, ¿ya? Ese es un comedor popular, algo así como el vaso de leche. El hospital obrero, ¿sí? El hospital obrero, chicos, es lo que hoy en día es el hospital Almenara, allá en el distrito de La Victoria, en la avenida Grau, ¿sí? Ese es un hospital obrero, fue creado pues como un hospital obrero. De igual manera también, por ejemplo, la carretera Panamericana Norte y Sur, ¿sí? Y también la carretera Central se terminaron de construir en este segundo gobierno de Benavides. Recuerda que se había iniciado su construcción en el Ocenio de Leguía con la ley de construcción vial. Y bueno, recién culmina la construcción de estas carreteras en el segundo gobierno de Benavides. También se construye el Palacio de Justicia del Perú, ¿sí? Unos relatos dicen que cuando Óscar Benavides fue a fundar el Palacio de Justicia, ubicado en el centro de Lima, terminó su discurso con la siguiente frase: "Oh, qué buen palacio para tan poca justicia". ¿Sí? Muy bien. Se reconstruye el Palacio de Gobierno también y se promulga el segundo Código Civil del Perú, ¿no? Acá podemos ver al segundo Código Civil del Perú. Bien, chicos, espero me hayan entendido la clase. A continuación sus preguntas. Muchas gracias.